¿Qué pasa, chavalería? ¿Cómo llevamos la maquinaria? Espero que bien, hombre, espero que bien. Bueno, pues hace unos días os hice un unboxing de Aloha Pioja, un juego de Isra y Shay, editado en España por Ediciones Primigenio, y en el que controlamos a una tribu hawaiana de piojos que se pelean por arrancar los pelos más largos de una niña llamada Pualani. Os hablé un poquito más sobre el juego en el unboxing, os dejo enlace por aquí arriba o en la descripción del vídeo, pero ahora vamos a explicaros cómo se juega este juego. Pues nada, vamos a meterle mano y me lo voy a retirar de la cabeza que esto viene con piojos, ¿eh? Y hay que empezar a rascarse la cabeza a base de bien. Pues nada, chavalería, ¡al turrón! Bueno, pues Aloha Pioja es un juego de 1 a 4 jugadores. Yo lo que voy a explicar aquí es el modo de 2 a 4 jugadores y luego daré algunos detalles sobre el modo en solitario. Bien, en Aloha Pioja cada jugador recibe una tribu de piojos hawaianos de un determinado color. He de decir que los piojos de cada una de las tribus son diferentes, ¿eh? Eso es un detalle muy chulo. Como veis, los piojos de tu tribu tienen un valor de fuerza, un número arriba a la izquierda, que nos va a indicar con cuánta fuerza tiran del pelo. Como veis tenemos de -1, esto es un piojo un tanto tonto, porque encima que se pone a tirar del pelo, tira del lado opuesto al de su equipo, con valor 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y no hay el mismo número de piojos de un determinado valor que de otros. Como veis, tenemos 4 de fuerza 1, 3 de fuerza 2, 2 de fuerza 3, 2 de fuerza 4. Y luego del -1, del 0 y del 5 hay solo 1. Esto hay que tenerlo muy bien en cuenta durante la partida para saber cuántos piojos de un determinado valor le podrían quedar al rival en un momento determinado. Luego se nos reparte un peine del mismo color que el de la tribu, ahora explicaré para qué sirve, y una carta resumen, que nos va a indicar qué cosas se pueden hacer en el turno y recordarnos algunos detalles de la partida. Bueno, pues os voy a explicar a jugar utilizando un setup para 2 jugadores, equipo amarillo y equipo rojo. A cada equipo se le han repartido sus piojos, su peine y su carta resumen, como veis aquí. El mazo de piojos ha de barajarse muy bien y a continuación se disponen los pelos de Pualani, estas cartas que tenéis aquí, y las cartas de cosquilleo. En partidas para los 2 jugadores tendremos 3 posibles pelos de Pualani por los que tirar, y en cuanto a cosquilleos siempre habrá 3, con independencia del número de jugadores. Los pelos se sacan al azar de entre este mazo de pelos, y los cosquilleos también se sacan al azar de entre este mazo de cosquilleos. El mazo de cosquilleos sí que nos lo vamos a dejar cerquita en la partida, porque en cuanto se use un cosquilleo hay que reemplazarlo por otro del mazo. Bueno, pues con todo dispuesto para comenzar la partida, vamos a empezar a explicar las reglas del juego. Esta carta indica que el jugador amarillo será el jugador inicial. En el reglamento, los chicos de Yama Dice nos sugieren que aquel que tenga el pelo más largo sea el que comience la partida. A mí me parece un método bastante chulo para elegir el jugador inicial, pero bueno, vosotros haced lo que queráis. Bien, cada jugador va a robar de su mazo de piojos 2 cartas. Las cartas de la mano de un jugador son evidentemente secretas para el resto. Bueno, ¿qué puede hacer un jugador en su turno? Un jugador en su turno tiene que colocar un piojo en un pelo de Pualani y ha de colocarlo en alguno de los 2 lados del pelo. Y a partir de ese momento el equipo amarillo tirará de ese pelo de ese lado. Todos los piojos que se coloquen a continuación del equipo amarillo en ese pelo tienen que ir de ese lado. ¿Cómo se coloca un piojo en un pelo? Pues el piojo puede colocarse boca arriba, así, de tal forma que el resto de los jugadores sabe que ya hay un piojo amarillo de fuerza 1 tirando de ese pelo. Pero, aquí viene la parte de faroleo del juego, también se puede colocar boca abajo, de tal modo que el resto de los jugadores no sabe con seguridad con qué fuerza tira el piojo amarillo de ese pelo. Pero, como veis, este piojo, el piojo con fuerza 1, tiene en su reverso un 1 y un 2 entre interrogaciones. Eso da cierta información sobre la fuerza del pelo. Los piojos con un 1 y un 2 entre signos de interrogación en el reverso pueden tener una fuerza de 1, de 2 o de -1. Fijaos esta otra de aquí, este piojo que es de fuerza 3, tiene en su reverso un 3, un 4 y un 5 entre signos de interrogación. Pues eso quiere decir que este piojo podrá tener fuerza 3, 4, 5 o 0. Mecánicamente, ¿qué diferencia tiene colocar un piojo boca arriba o boca abajo? Bien, supongamos que el jugador amarillo quiere colocar su primer piojo sobre este pelo boca abajo. Bueno, pues tendría que descartarse de tantas cartas de piojo como fueran suficientes para quedarse solo con una en su mano, pero como solo tiene una, no tiene que descartarse. Y siempre
con independencia de si la has jugado boca arriba o boca abajo, antes de acabar tu turno, robas 2 cartas de piojo más. Bien, ahora le tocaría al jugador rojo. El jugador rojo comienza su turno, tiene estas 2 cartas de piojo y la puede colocar, de momento, en cualquiera de los 3 piojos, pero si lo coloca sobre este pelo, tiene que ser ya de este lado. Es decir, en este pelo ya ha empezado a tirar el equipo amarillo por el lado derecho. Así que el equipo rojo tendría que tirar por el lado izquierdo. Supongamos que el jugador rojo quiere colocar un piojo de fuerza 1 boca arriba sobre ese pelo también. En ese caso, el jugador rojo no tendría que descartarse de piojos porque la ha jugado boca arriba y finalmente robaría 2 cartas más de su mazo de piojos. Esta sería la dinámica de juego. Se van colocando cartas de piojo en los pelos disponibles. ¿Y cuándo se acaba la partida? Bien, pues cuando el jugador inicial haya robado sus 2 últimas cartas del mazo, su siguiente turno será el último. Ahora vamos a explicar cuántas cartas pueden jugarse sobre un pelo, qué significa estos números en el pelo. Bien, para el ejemplo vamos a tomar este pelo. Este pelo tiene una resistencia de 10. Eso quiere decir que el pelo va a aguantar una fuerza de 10 sumando la fuerza de todos los piojos colocados sobre ese pelo de un lado y del otro. Si la suma de la fuerza de todos los piojos colocados sobre ese pelo es menor o igual al del aguante del mismo, a 10 en este caso, el pelo no se rompe y se lo lleva la tribu de piojos que haya tirado del pelo con más fuerza. En cambio, si la suma de la fuerza de los piojos supera 10, su fuerza, el pelo se rompe y en esta ocasión es la tribu de piojos que haya tirado con menos fuerza la que se lleva el valor del pelo. 10 en este caso. Si hubiese empate, se lo va a llevar aquel que haya jugado un mayor número de cartas de piojo sobre ese pelo. Si persistiera el empate, pues el pelo no se lo lleva nadie. Así que, bueno, como veis, en principio no hay límite al número de piojos que se pueden colocar sobre un pelo. Cuantos más piojos haya sobre un pelo, mayor probabilidad hay de que se rompa. Así que tened mucho cuidado con esto. Bien, ¿qué es este otro número, el número inferior en las cartas de pelo? Bueno, pues es el número de piojos que aguanta el pelo hasta que se produce un cosquilleo sobre él. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de esta carta, de este pelo. Aparece un 3 y ya hay 2 piojos. En el momento en el que un jugador coloque un tercer piojo sobre este pelo, se produce un cosquilleo sobre él. Y el jugador que haya colocado ese tercer piojo escoge alguna de las 3 cartas de cosquilleo disponibles y la coloca. ¿Qué son los cosquilleos? Los cosquilleos son cambios repentinos de reglas sobre ese pelo o sobre algún otro. Por ejemplo, este cosquilleo de aquí dice: cada jugador mueve uno de sus piojos de este pelo a otro, y ha de hacerse. Y fijaos que lleva un símbolo del rayo, eso quiere decir que es de efecto inmediato, hay que hacerlo ya. Lo coloca encima y ha de aplicarse el efecto, en este caso, de forma inmediata. Cada jugador mueve uno de sus piojos de este pelo a otro. El amarillo podría decidir mover este aquí y el rojo podría decidir mover este aquí. Hay otro tipo de cosquilleos que tienen efecto al final de la partida. Eso se representa con el símbolo del reloj. Este caso, por ejemplo, es el valor de aguante del pelo es la mitad. Si se coloca sobre este pelo, en lugar de aguantar 10, aguanta 5. Si en el momento de colocar algún cosquilleo no nos conviene ninguno de los 3 disponibles, siempre uno puede jugársela al azar y colocar el cosquilleo de abajo del mazo de cosquilleos. Por supuesto, en el momento en el que se juega un cosquilleo sobre un pelo, ese hueco se reemplaza con la siguiente carta del mazo de cosquilleos. Y listo, chicos. Esto sería Aloja Pioja, así se juega de 2 a 4 jugadores. Con 3 y 4 jugadores, pues únicamente va a haber mayor cantidad de pelos disponibles. Bueno, ¿y quién ha ganado? Pues al final de la partida, el jugador con más pelos y más valiosos gana la partida. ¡Bravo, bravo! Si hubiese empate, pues se comparte la victoria. Y listo, esto sería Aloja Pioja. Como veis, un juego muy sencillito, donde hay evidentemente disputa entre jugadores, es un juego competitivo y tenemos un poquito de faroleo con la posibilidad de jugar las cartas de piojo boca abajo. Bien, como os dije, detalles sobre el modo solitario. Yo aún no lo he jugado, pero básicamente preparas una partida como si fuera para 2 jugadores. Tú controlas a una tribu de piojos y el otro es el jugador fantasma que se llama Grunchi. Bien, en este modo solitario, Grunchi siempre coloca sus piojos boca abajo y al final de la partida tiene que haber colocado al menos un piojo en cada uno de los pelos. La dinámica sería: se roban 2 cartas, colocamos uno de los piojos y la otra se descarta. A continuación le tocaría a Grunchi. Coges 2 cartas, colocas una de ellas boca abajo en alguno de los pelos, por ejemplo colocamos este aquí, y se descarta. Siguiente turno,
nuestro jugador roba 2 cartas, coloca otra, siguiente turno se roban otras 2 cartas y boca abajo, otra aquí. Recordad que al final de la partida Grunchi tiene que tener al menos un piojo en cada uno de los pelos, ¿eh? Bien, los cosquilleos. Los cosquilleos se juegan de forma exactamente igual, pero en lugar de tener 3 disponibles al principio de la partida hay que colocar siempre el primero del mazo. En este caso ya se habría producido un cosquilleo, así que se coloca el cosquilleo. El juego te dice que si tienes que tomar alguna decisión por Grunchi, la tomes a tu favor. Y listo, la mecánica sería lo mismo. Se acaba la partida cuando se han jugado todas las cartas, se hacen efectivos los cosquilleos que apliquen, se cuentan el número de pelos y el valor de los pelos, y lo mismo, gana aquel que haya conseguido mayor cantidad de pelos y más valiosos. ¿Habrás conseguido ganar a Grunchi al final de la partida? Y listo, hay una serie de variantes en el juego, no las he probado aún. Nos proponen Aloja Pioja por rondas, Aloja Pioja a lo loco, Aloja Pioja con niños. Creo que en este caso, en Aloja Pioja con niños, por ejemplo, se juega sin cosquilleos y se pueden colocar de nuevo los piojos boca arriba o boca abajo, pero en cualquier caso el piojo sobrante lo vas a dejar bajo el peine. Y por último, un detallito que me ha gustado mucho del manual es que viene con logros, como si de un juego de Xbox o de PlayStation se tratara. Me hace mucha gracia el último logro, el pelucas. Has regalado una copia de Aloja Pioja. Bueno, pues probablemente yo sí que acabe desbloqueando esto y me sacaré el platino de Aloja Pioja. Y listo, esto ha sido todo, chavalería. ¿Os atrevéis a tirar de los pelos de una niña hawaiana a la que le pica mucho la cabeza con vuestra tribu de piojos? No me quiero quedar con la duda, así que me lo dejáis abajo en los comentarios. Si os ha gustado el juego, si os ha gustado el vídeo o simplemente la forma en la que os lo he contado, por favor, dejadme un me gusta y suscribiros al canal si aún no lo estáis, que carajo, es gratis, ¿no? Pues listo, muchachada. Ya sabéis jugar a este divertido juego de Aloja Pioja. Pues muy bien. Como veis, un juego fácil, sencillo y para toda la familia. Más adelante le haré reseña, no sé si en blog o en el canal, pero reseñarlo lo voy a reseñar. De momento lo dejamos por aquí, un saludo y nos vemos en los bares.